Bueno, comenzamos con el video. Voy a hacer un despiece de cada parte del robot Scara. Esta es una pieza que vamos a ver muy seguido tanto en la base como en el primer brazo y en el segundo brazo. Este es nuestro tensor de la base, que cumple la función de poder tensar la correa. Como pueden ver, aquí tenemos dos rodamientos. Tenemos también sus arandelas tanto en la parte superior como inferior. Tenemos la pieza impresa en 3D. Tenemos un tornillo o perno, tenemos la tuerca y tenemos otro perno en la parte izquierda. Este perno de aquí es M4, ya que el diámetro interior de los rodamientos es de 4 milímetros y este perno de aquí es de M3. De igual manera esta tuerca es M3. Aquí, como pueden ver ustedes, esta pieza va a ir colocada de esta manera. Vamos a colocar el perno para que quede fijado. Luego de eso vamos a poder colocar la tuerca dentro de su respectivo agujero. Y de igual manera vamos a colocar nuestro perno M3. Aquí tenemos el tensor ya colocado en nuestra base. Para poder sacarlo necesitaremos de un desarmador, ya que tiene un agujero. Aquí, como pueden ver, ya está todo montado con sus dos arandelas, sus dos rodamientos y su perno. El perno que va hacia afuera, ese perno no va colocado todo, solo una parte, para de esta manera cuando coloquemos la correa podamos tensarlo. Ahora procedemos a colocar unas tuercas. Estas tuercas son como las que se ven en la imagen. Sirven para impresiones 3D y son de mucha ayuda para diferentes proyectos. Con la ayuda de un cautín lo calentamos y luego lo inserimos dentro de las tuerquitas y poco a poco van introduciéndose, ya que al introducir el cautín calienta las tuercas y de esta manera derrite un poco lo que es la impresión 3D para que las tuercas puedan entrar. Luego de eso nosotros vamos a colocar los rodamientos en la parte de abajo y rodamiento en la parte de arriba. Luego, por último, esta pieza va a hacer girar el primer brazo. Es una pieza impresa en 3D. Aquí, como pueden ver, en estos agujeros octogonales van a ir colocados tuercas M4, ya que lo estamos haciendo con pernos M4. Aquí tenemos lo que son nuestros rodamientos. En esta imagen podemos notar que el diámetro interior es de 45 milímetros, que sería la D minúscula. La D mayúscula es de 47 milímetros, así que no se confundan a la hora de colocar las piezas de este rodamiento. La pieza de rodamiento que va colocado aquí es de diámetro 47 y la otra, que sería esta, es de diámetro 45. Asimismo lo vamos a colocar encima y de esta manera vamos a poder girar nuestro primer brazo. Tenemos otro juego de rodamientos que serán colocados en la parte inferior de la base. De igual manera, el rodamiento es el mismo que hemos utilizado en la parte superior y es de diámetro 47 el que será colocado en la base. Ahora procederemos a colocar la correa. Importante colocar la correa antes de hacer el siguiente paso. Este video en realidad estoy haciéndolo paso a paso para que cuando ustedes quieran armar este robot puedan darse cuenta el orden en el que va colocado cada pieza. Bueno, aquí, como pueden ver, tenemos una pieza impresa en 3D y tenemos el motor con su respectivo reductor. Vamos a colocar cada pieza. Este reductor le hemos cortado a una determinada altura, ya que necesitamos que no sea tan alto para que toda esta pieza pueda entrar en la base. Una vez que colocamos los pernos M3, lo colocamos en la base de esta manera. Como pueden ver, necesitamos que no sea tan alto para que al momento de entrar no toque esta pieza, ya que si no tocaría y no dejaría entrar toda la pieza correctamente. De igual manera, hemos colocado la correa dentada antes de colocar el motor, porque si no
como pueden ver, la correa no va a entrar. Luego de eso vamos a colocar esta polea y lo vamos a sujetar de alguna manera. Una vez que hemos sujetado esta pieza con la correa, vamos a introducir el motor que nos falta. Una vez que hemos colocado esos motores, vamos a poder colocar los tornillos correspondientes para poder ajustar el motor paso a paso. Antes de eso colocamos un tornillo llamado prisionero, lo ajustamos bien y por último colocamos los tornillos. O primero podríamos colocar los tornillos y luego ajustar bien la polea. Aquí procederemos a armar la pieza que hará girar el primer brazo. Como pueden ver en el video, el rodamiento cuenta de 3 partes. Una de las partes es de 47 milímetros, como se está viendo en pantalla, y que entra sin presión alguna. En cambio el otro es de 45 milímetros y esta pieza entra precisa en la pieza impresa en 3D. De esta manera vamos a proceder a armar esta pieza como se ve en pantalla. Ahora, nosotros tenemos que colocar esta pieza con el motor. Pero primero, antes de colocar la pieza, tenemos que armar la parte de arriba. Así que lo primero que vamos a hacer es armar la parte de arriba y luego colocaremos el motor. Aquí colocamos las 4 tuercas y le metemos un poco de pegamento rápido para que no se muevan. Ahora lo que hacemos es colocar el rodamiento de esta manera y así poder girar nuestro primer brazo. Luego de eso colocaremos el primer brazo poniéndolo de esta manera. Como les dije anteriormente, esta parte del rodamiento es de 47 milímetros. Es por eso que entra sin presión, como se puede ver en la imagen. Posteriormente colocamos el brazo que tiene la parte del rodamiento de 45 milímetros de diámetro interior y lo colocamos de esta manera. Antes de colocarlo tenemos que poner primero la bola del rodamiento. Vamos a tratar de hacer la presión. Y vemos cómo gira. Ahora, ya teniendo el brazo instalado con poca presión, vemos que la pieza no se sale. En este punto podemos ajustarlo colocando unos pernos de 44 a 45 milímetros, como se pueden apreciar en la imagen. En mi caso, no encontré pernos a medida, así que tuve que cortarlos. Por suerte tenía esta tijera que permite cortar pernos siempre y cuando sean de materiales blandos. En mi caso son pernos de zinc y es por eso que se pudo cortar. No intenten hacerlos a pernos de acero inoxidable, ya que pueden malograr la tijera. Como les dije anteriormente, estos pernos son de 44 a 45 milímetros. Luego de eso colocamos los 4 pernos y posteriormente procedemos a ajustarlos. Una vez que acabamos de montar el primer brazo, montaremos el primer motor. Luego posicionamos la base de una manera que nos sea más cómoda y colocamos primero la correa. Lo sujetamos de alguna manera, en este caso me estoy ayudando de un dedo, y colocamos también la polea. Posteriormente colocamos el motor. ¿Se acuerdan que les dije que habíamos cortado el eje del motor a una cierta medida? Esto nos servirá para que pueda entrar como se ve en la pantalla. Está entrando a una distancia aproximadamente de 1 milímetro entre el eje y la pieza impresa en 3D. No se olviden de cortar el eje del motor, si no, no va a poder entrar. Luego colocamos el segundo motor, teniendo en cuenta que la parte plana del eje del motor tiene que ir colocado donde está el perno o el prisionero de la polea para que se pueda ajustar correctamente. Como podemos ver en la imagen, colocamos el motor, ingresamos la polea dentro del eje del motor y de esta manera
nos apoyamos ajustando el prisionero para que no se pueda salir. Una vez que ya hemos hecho este procedimiento, procedemos a colocar el motor y poder ponerle los 4 pernos que faltan. En este caso, este motor solo va a ser ajustado por 3 pernos. El primer perno, como ven en pantalla, es un perno de aproximadamente 7 milímetros de largo y es preciso y justo para lo que necesitamos. Luego colocamos otros 2 pernos, como se ve en la imagen, y estos 2 pernos que vamos a colocar, como pueden ver, es accesible y por ende es fácil de poder ajustarlos. Una vez ajustados los 2 pernos que vemos en pantalla, procederemos a ajustar el tercer perno. Para ajustar este perno es un poco difícil, así que lo primero que hacemos es desajustar la polea, lo bajamos y lo volvemos a ajustar en la parte de abajo para que la polea no suba. Luego ingresamos la llave Allen como se ve en pantalla y procedemos a ajustar el perno de esta manera. Este procedimiento es un poco tedioso, pero para poder hacer bien el proyecto tenemos que hacerlo. Con 3 pernos es suficiente para poder ajustar el motor. Por último, lo que hacemos es desajustar la polea y regresarlo a la posición exacta donde estaba. Esta posición es más o menos a la altura donde la correa dentada esté a la misma altura de la pieza impresa en 3D y a la misma altura de los rodamientos que vendría a ser nuestro tensor. Por último, tensamos la correa. Aquí tenemos un agujero para poder meter un desarmador. Giramos en sentido antihorario para poder tensar la correa. Ahí podemos ver que el tensor va saliendo y con el dedo derecho vemos si la correa está tensada. Una vez que sentimos que nuestra correa ya está tensada completamente, terminamos de ajustar la polea para que no se desajuste cuando lo estemos usando. Y con este último procedimiento acabamos la base de nuestro motor. Gracias por ver este video de cómo armar un robot de escala industrial. También agradecer a todas las personas que me apoyan en Patreon. Gracias a ustedes pude hacer este robot. Y también para seguir con futuros proyectos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Innova Mecatrónica.